Javier Milei, diputado por la Libertad Avanza, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luis, querido? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Te noto muy serio. No, ¿por qué? Porque... Bueno, ¿cómo te va la vida? ¿Cómo te va el país? No, lo del país es una aberración. No, la situación del país es extremadamente delicada. ¿Eso qué significa? Pasámelo en limpio. Porque escucho eso en muchos lados, pero alguien que me lo fundamente. Vamos, te voy a dar 3 argumentos. Primero, tenemos indicadores sociales que son peores que los del 2001. Es decir, la previa de la crisis del 2002. Tenemos indicadores monetarios que son el doble, que muestran el doble de desequilibrio que tenías en la previa del Rodrigazo. Recordemos que fue un episodio donde se multiplicó por 6 la tasa de inflación y la cantidad de pobres por 5. Y en el tema de la dinámica de financieros vinculados a la salida del peso, vos tenés una dinámica muy parecida a la del segundo semestre de 1988, es decir, la antesala de la hiper. Es decir, está todo dado para tener un mega estallido. Pero dame una esperanza, dame algo optimista, tirame un... Mira, a lo mejor sí vendemos esto, o si conseguimos aquello, o... Mira, ¿me escuchás, Luis? ¿Hola? Sí, por supuesto, te escucho. Porque justo se hizo como un vacío, entonces creí que se había cortado. Mira, sí, hay solución. Hay solución. Vos podés evitar la catástrofe, claramente la podés evitar. Eso se evita con un fuerte ajuste bien ortodoxo, donde básicamente vos cortás el gasto público lo suficiente para terminar con la emisión monetaria, liberás la tasa de interés para que la gente siga demandando activos denominados en pesos, obviamente que la tasa de arbitraje hoy estamos hablando en niveles verdaderamente estratosféricos, y al mismo tiempo, una vez que vos haces eso, podés liberar el tipo de cambio sin que termine en una masacre. Ahora, el punto es el siguiente, yo te lo voy a pasar en números para que veas el tamaño de la dimensión del problema. A ver, el Rodrigazo estalló con un déficit fiscal de 14 puntos del PBI. La tablita con 11. La hiperinflación con 8% del PBI de déficit fiscal. La convertibilidad con 7 y hoy tenemos 9. Ahora, Javier, te quiero hacer una pregunta y disculpa la ignorancia, ¿no? Pero Luis, está claro el tamaño del problema, ¿no? Sí, no, pero a ver, ¿por qué siempre se busca el ajuste en la cacerola de la gente y no en los grandes bancos, los usureros, los que apuestan al dólar, todos aquellos que en la lista del Fondo Monetario deben estar todos los nombres de los tipos que chorearon, porque deben haber choreado y mucho, y durante tantos años, y esos nombres nunca aparecen? Es decir, ¿por qué no le vamos a reclamar a los que profundizaron esta deuda? Eso me lo pregunto desde el peor adoquín analista de una política y de lo que es la realidad nacional, ¿no? Es que los que más roban son los políticos en realidad. Un empresario prebendario no puede existir si no existe el político ladrón. Nadie puede comprar favores que el político ladrón no tiene para vender. Por lo tanto, digamos, el problema, digamos, son los políticos, los ladrones, los verdaderos ladrones de la Argentina son los políticos. ¿Y por qué esos nombres no se conocen? Porque son socios. Es decir, no hay diferencia entre el Frente de Chorros y Juntos por el Cargo. O sea, esa es la pátina que le muestran a la gente. A los efectos de la política económica son lo mismo. Javier, ¿cómo te va, Alejandra? Para Alejandra. Sí. Cuando vos tenés que hacer el ajuste, sí, siempre el ajuste recae sobre el sector privado, no sobre los políticos. Claro, pero ¿sabés qué? El ajuste que está haciendo Massa, que propuso Massa, que además, si tenés un problema de 9 puntos de déficit fiscal en términos de PBI, sacá el cuasi fiscal que podrías rolearlo, o sea, tener un problema de 5 puntos y medio, 6 puntos, o sea, y tocan solo un punto, y lo único que toca es el bolsillo del sector privado, está claro que el problema
está en la casta política. Ahora, el ajuste no es distinto del diseñado por Macri. Es decir, tanto el Frente de Chorros como Juntos por el Cargo, al momento de hacer el ajuste, siempre tira el ajuste al sector privado, jamás a los ladrones de la política. Son socios, son cómplices. Javier, Javier, Alejandra te saluda. ¿Cómo te va? Sí, Alejandra, ¿qué tal? Bien, ¿vos? Perdón que no te Está bien. permití terminar la pregunta, lo que pasa es que estás terminando la otra respuesta. Javier, hoy llamaste amarga a la oposición como los hinchas de Independiente. ¿Por qué te metes en este lío? Te mataron los hinchas de Independiente, te mataron de Juntos por el Cambio. ¿Qué responsabilidad tiene la oposición en todo esto, Javier, según tu visión? Enorme. Son corresponsables. Dentro de la coalición opositora están los abanderados del fracaso argentino, que son los radicales, que son la Internacional Socialista. En ese mismo fracaso está la coalición cívica, que es un desprendimiento por izquierda. Es decir, la señora Carrió, recordemos que, por ejemplo, además de ser radical y parte de la alianza, además apoyó al kirchnerismo. O sea, y también estuvo en el fracaso de Juntos por el Cambio. Obviamente las palomitas tibias son parte también del fracaso de la alianza, son parte del fracaso de Cambiemos, por lo tanto... Esto deja entrever, Javier, que es imposible un acercamiento tuyo Juntos por el Cambio y que fueron una alianza juntos, ¿no? Absolutamente, yo no voy a ser parte de un nuevo fracaso de la Argentina. Uh-huh. O sea, yo no estoy dispuesto a aliarme con gente que sea parte del problema. ¿Con Macri sí? Macri es distinto, o sea, por eso hay alas distintas adentro de Juntos por el Cargo, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. O sea, no puedes tener nada... No, por el cambio. Juntos por el Cambio es. No, bueno, pero los radicales, la coalición cívica y las palomitas están todo el día pendientes de algún carguito, por eso son Juntos por el Cargo. O sea, solo les importa estar cerca del poder para dedicarse a vivir de hacer nada. ¿Y en qué los diferencia Macri de todos ellos, Javier? Bueno, en principio por lo menos tiene una trayectoria como empresario, o sea que alguna vez en su vida supo lo que es crear riqueza y no, digamos, vivir del Estado y vivir, digamos... Bueno, convengamos, Javier, que le estatizaron la deuda y le dieron una gran mano también en una época, ¿no? Mira, ¿cuál de ellas hablas? La deuda que le estatizó Cavallo. Primer punto, corrección histórica, no lo hizo Cavallo. A Cavallo lo echaron del Banco Central justamente por no querer hacer eso. ¿Pero y quién lo hizo? Lo hizo el presidente del Banco Central que siguió. Cavallo estuvo 52 días en el Banco Central y lo echaron justamente por no querer hacer eso. Primer punto. Segundo punto, los negocios del padre, digo, el propio Mauricio Macri, digamos, o sea, hizo una fuerte crítica sobre la forma que tenía de hacer negocios el padre. De hecho, dijo cosas bastante espantosas el padre sobre el propio Macri. Y además, ¿cuánto tiempo tiene laburando de político? O sea, hay tipos que laburaron toda su vida de político, tienen el cuil invicto. O sea, hay gente que vivió toda la vida de ser un parásito del Estado. Es decir, no sabe lo que es ganarse el pan con el sudor de su frente, no sabe lo que es servir al prójimo con un bien de mejor calidad, un mejor precio. Javier Milei, no la menor idea. Te revolean por la cabeza el país, la Argentina. ¿En cuánto lo resolves? En 2 animás? años, en 2 años sí, en 2 años lo pongo en marcha, sí, obvio. En marcha. Sí, porque en realidad vos vas a tener que hacer un conjunto de reformas estructurales y el tema de la estabilización de la moneda te va a demandar 2 años. Porque eso tiene que ver con los rezagos de la política monetaria, no hay magia. Si la política monetaria tiene algún rezago de 2 años, por más que vos confecciones el plan de estabilización perfecto, por decirlo de alguna manera, igual, vos no podés ir, es como querer ir contra la física, ¿me entendés? O sea, mejor que no la niegues porque te vas a pegar un porrazo. Bueno, entonces igual, vos, te va a demandar el día que vos frenaste con la emisión monetaria, ya sea o porque la frenaste o porque cerraste el Banco Central, igual vas a tener un rezago de todos los desastres que se acumularon en la economía durante los últimos 20 años que te va a demandar por lo menos 2 años, por ejemplo, para terminar con la inflación. Ahora pregunto, sí, digamos, ese sistema, ese régimen que teóricamente estarías imponiendo,
¿con cuántos argentinos menos nos dejaría? No, sería con muchísimos argentinos más, con muchísimos argentinos viviendo en una mejor calidad de vida, con muchos menos pobres. ¿Comiendo todos los días? Absolutamente, muchísimo mejor que ahora, obviamente. Javier, dame un segundo. Sí. A ver, la pregunta es, ¿a quién es el que más perjudica la inflación? Y al más A los pobre. pobres, sí. Ok, si vos eliminás no hay ninguna política más progresista, más pro pobre que terminar con la inflación, que es lo que estoy proponiendo yo. Javier, siempre criticás a la casta política, a veces con razón, pero también se te criticó por usar los pasajes de diputados para ir a hacer campaña al interior. ¿Qué respuesta tenés respecto a eso? Bueno, ahí hay primer punto de falso que haya ido a hacer campaña porque fui a dar una clase abierta sobre dolarización. Primer punto. Uh-huh. Segundo punto, ahora voy a explicar, te agradezco enormemente esta pregunta, porque eso te va a permitir ver la basura que es la política. Primer punto, macro punto. Estamos todos de acuerdo que Argentina hoy tiene un problema de conectividad, ¿no? Que cada vez tiene menos vuelos, ¿eso está claro? Sí, sí. Ok, o sea, estamos claros que tenemos un problema de conectividad y con vuelos y pasajes y todas esas cosas. Una de las cosas que hicieron Cornejo y el gobernador de Mendoza fue sabotear mis actividades. Concretamente, por ejemplo, me voltearon una actividad en la Universidad de Cuyo, me voltearon una actividad en la Bolsa de Comercio y yo no sé, digo, o sea, Luis, me imagino que debes saber que para montar ese escenario, todo, requiere toda una parafernalia como si fuera un recital. Sí. Es decir, necesitas, digamos, trabajar con el tema de lo que tiene que ver con el escenario, la seguridad del Estuve viendo cómo en el Club del Porvenir armaban un escenario donde vos a la noche, creo, o a la tarde te tenías que presentar. Así vi toda la parafernalia técnica, ¿no?, que se implementó. No, y aparte lo que implica en términos de seguridad, bueno, digo, tiene en términos de luces, en términos de sonido, o sea, tiene todo un armado muy complejo. ¿Qué era lo que hacían? Me movían continuamente la fecha. O me lo habilitaban, después me lo bajaban, me lo habilitaban, me lo bajaban. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ¿para qué te lo hacen? Te lo hacen justamente ¿para qué? Para que vos cada vez tengas menos tiempo para convocarlo y tratar de sabotearte el acto. Digo, es la lógica de la política. Frente a esa situación, cuando nosotros pudimos terminar de cerrar eso una semana antes, ¿sí? Sí. No teníamos cómo viajar. Entonces usamos esos pasajes y cuando nos liquidaron la plata, automáticamente la devolvimos. Y de hecho está en el mes que hice con el sorteo de la dieta, también hicimos la transferencia de la plata de los pasajes usados. O sea, con lo cual solamente fue un puente porque ya no podíamos contratar pasajes. Básicamente porque por estos movimientos que nos hacía el gobierno de la provincia de Mendoza para sabotearnos el acto. Entonces, así es imposible. O sea, Dios, hoy te lo habilito, mañana te lo bajo, hoy te lo habilito, mañana te lo bajo. Es más, eso tiene consecuencias no menores en términos de plata. Javier, yo te voy a dar la salida. Vos tenés que volver a Polémica en el Bar y tenemos que seguir haciendo teatro. Era más fácil. Bueno, es cierto. Mira, vos sabés que le hicieron una nota a mi hermana, fue la única nota que aceptó dar, y fue muy interesante porque una de las cosas o sea, de la locura, que implica esto, dice, mire, mi hermana estaba mucho más cómodo dando conferencias. O sea, nosotros, o sea, yo la verdad que soy una persona, primero que soy un tipo muy austero, o sea, un tema no menor en esto. No soy codicioso, no tengo otras necesidades, por decirlo de alguna manera. Yo no necesito el poder para comprar cosas que habitualmente... Y además tenés 5 perros grandanés que no sé si los seguís teniendo. Sí, los mosquitos están callados. ¿Sabes? Quiero saber cuántos kilos de alimento balanceado se morfan esas bestias. Una bolsa cada 3 días. Porque, chicos, están apolillando porque les acabo de dar de comer. Chicos... No, por favor. No, a ver si me muerden. Venga. Milei, no, por favor. Te mando un abrazo y muchas gracias. No, pero sí, yo por si querían, a ver,
No, déjalo porque me llegan las noticias. Sos hombre de medios. Ahí lo sentimos, sí. Ahí los escuchamos. Sí. Te mando un abrazo grande, Javier. Mire, gracias por esta comunicación, ¿eh? Abrazo grande.